El gobierno ecuatoriano confirmó que los 3 miembros del equipo periodístico de El Comercio fueron asesinados en cautiverio. Se trata del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes habían sido secuestrados el pasado 26 de marzo por el Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho. El encargado de dar la fatal noticia fue el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien le había dado 12 horas al grupo ilegal para que le diera información sobre la situación de los ecuatorianos. Lamentablemente, tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales nunca tuvieron la intención de entregarnos los sanos y salvos, y que lo único que querían era ganar tiempo, expresó Moreno, quien además confirmó que ya ordenó que se reactiven las operaciones militares en la frontera. El clamor de los ciudadanos del Ecuador, que salieron a las calles a pedir por la liberación de sus compatriotas, y de las súplicas de las familias de los secuestrados para que les devolvieran a sus seres queridos con vida, no sirvieron de nada. El presidente Moreno explicó que su gobierno ya está en la tarea de rescatar los cuerpos de los 3 ecuatorianos para regresarlos a sus familias. Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz, expresó el primer mandatario de Ecuador. Denuncia de familiares. Los familiares de los periodistas secuestrados en zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, ante los malos resultados para su liberación, vienen solicitando la renuncia del ministro del Interior, César Navas, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y la canciller María Fernanda Espinosa. A esta petición se unió el capitán de corbeta del ejército ecuatoriano, Edwin Ortega, quien en un video que circula en las redes sociales, le solicita al presidente Lenín Moreno que destituya a los 3 ministros que por su incompetencia no pudieron solventar esta situación. El oficial señala que el presidente tiene que asesorarse por personas que no sea una cuota burocrática del anterior mandato, y que el país necesita es transparencia, por lo cual se unirá a los periodistas que vienen solicitando justicia. Ortega también pide que el mando de las Fuerzas Armadas sea también relevado de su cargo porque no cumplió con su deber y se pone en riesgo la seguridad del país. Última señal de vida. La última información que se tuvo sobre los periodistas se conoció el pasado 3 de abril a través de un corto video de supervivencia. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus 3 detenidos en Ecuador por nuestras vidas, dijo uno de los 3 periodistas. El hermano de Javier Ortega Reyes, Alexander Ortega, a comienzos de abril, les pidió a las autoridades que salvaran la vida de su familiar evitando un rescate a sangre y fuego. La confirmación de la noticia se da luego de que circulara, nuevamente, un comunicado de prensa del Frente Oliver Sinisterra en el que confirmaban el asesinato de los 3 ecuatorianos, luego de un fallido intento de rescate militar por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia. En la comunicación del grupo al mando de Guacho se detalló que en todo momento se respetó la integridad de los secuestrados, pero que, debido a la constante presión militar, el Frente Oliver Sinisterra estuvo obligado a reaccionar. El presidente Moreno, al enterarse de la situación, decidió retirarse de la Cumbre de las Américas y regresó de urgencia a Ecuador, junto a familiares de los secuestrados. No podemos dejar que ellos impongan las reglas. Vamos a darle la lucha, en el campo que ellos han escogido y los vamos a derrotar, dijo el primer mandatario al pisar suelo ecuatoriano. Durante el plagio, el gobierno de Ecuador se limitó a explicarles a las familias de los secuestrados que estaban haciendo todo el trabajo posible para negociar con los captores y regresar a sus familiares sanos y salvos. Comunicado de disidentes. El Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, señaló que el equipo de prensa secuestrado murió en
Un intento fallido de asalto de las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas en las montañas de la frontera. El grupo de disidentes de las FARC liderado por el narcoguerrillero alias Guacho difundió ayer un comunicado donde afirmó que se dispuso a entregar a los 3 periodistas que mantenía secuestrados desde el 26 de marzo, pero la respuesta del gobierno ecuatoriano a esa oferta fue más tropas, más gringos, más militares colombianos en el Ecuador, más represión. El resultado de esta represión es la muerte de los 3 periodistas ecuatorianos, Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra, argumentó el grupo terrorista autodenominado Frente Oliver Sinisterra. Los narcoguerrilleros explicaron que los 3 periodistas murieron en un intento fallido de asalto de las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas en las montañas de la frontera. Y declararon como culpables de esta penosa situación a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenín Moreno, a los fiscales Néstor Martínez y Carlos Vaca Mancheno y a los comandantes de fuerzas militares Luis Carlos Villegas y Patricio Zambrano Restrepo. Por último, el Frente Oliver Sinisterra solicitó a los organismos internacionales que hagan el trámite respectivo para retirar a los militares, tanto ecuatorianos como colombianos, de la frontera para hacer entrega de los cuerpos de los periodistas. Luego precisó que esos organismos serían el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU, la Arquidiócesis de Tumaco y a las autoridades gubernamentales de Tumaco. El Estado tiene que garantizar soberanía. El director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Francisco Rocha, señaló que el Estado debe garantizar la soberanía en su territorio. Rocha expresó que nos encontrarnos con una realidad que estaba presente, pero no habíamos cuantificado, no le dimos importancia. Estos hechos nos hacen saber los problemas que tiene la frontera norte en los últimos años. No hemos aprendido a manejarla porque la veíamos distante. Todos tenemos que aprender a manejar el tema, como Estado, periodistas, sociedad, médicos. Aquí están en juego la democracia y las libertades. Agregó que es necesario que el Estado empiece a ejercer soberanía completamente, aseverando que, me parece que en estos últimos 10 años no lo hicimos. El Estado debe garantizar la soberanía, como es su obligación, y el ejercicio de todas las tareas, no solo las periodísticas. Ahí está la libre circulación, la convivencia mutua, la solidaridad con los ciudadanos de frontera. Las Cortes de Justicia tienen que aprender a manejar el tema con sus jueces y fiscales para que puedan ejercer el rol para el que están nombrados. La policía y las fuerzas armadas deben contar con elementos para enfrentar algo que parece de otro país pero que no lo es. Paso a paso del secuestro el pasado 26 de marzo en la localidad costera de Mataje, límites de Colombia y Ecuador, fueron secuestrados el periodista Javier Ortega, el reportero gráfico Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. El equipo de comunicadores estaba realizando un trabajo periodístico sobre la situación de la convulsa frontera, a raíz de la oleada de ataques a la fuerza pública registrada en la zona desde el pasado mes de enero. ¿Qué se supo después? La última vez que se les vio con vida fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los 3 abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban al gobierno de Ecuador a llegar a un acuerdo con los captores. Al inicio de esta semana circuló un supuesto comunicado de los secuestradores cuya autenticidad fue puesta en duda por las autoridades de ambos países, en el que se anunciaba la muerte de los rehenes durante una fallida operación de rescate coordinada por los 2 gobiernos. Quito negó que estuviera realizando operaciones militares en la zona de frontera, y Bogotá sostuvo por su parte que no realizó operaciones especiales sin el conocimiento de Ecuador. El 28 de marzo, 2 días después del secuestro, una conocida radio colombiana informó de la liberación del equipo periodístico. Pero la información resultó ser falsa.
Agonía a cuentagotas. Este jueves 12 de abril el canal colombiano RCN entregó a las autoridades ecuatorianas fotografías de los que serían los cuerpos ajusticiados de los rehenes. Tras analizar las imágenes, el gobierno estableció que en 2 de ellas hay semejanzas con la ropa de los secuestrados y una tercera correspondería al rostro de uno de los periodistas. Aunque en Colombia y Ecuador se cree que existe una alta probabilidad de que las fotos sean auténticas, según el presidente Moreno, no hay evidencia concluyente. El material gráfico no ha sido publicado prácticamente por ningún medio, aunque ya circula en redes sociales. Los autores. El equipo cayó en poder del Frente Oliver Sinisterra, un grupo que se apartó del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y que está vinculado con el narcotráfico. Según la inteligencia colombiana, se trata de una organización con entre 70 y 80 hombres, dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador. Guacho se mueve por ambos lados de la frontera sembrando el terror en una zona que es clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por el Pacífico. Bogotá lo responsabiliza de varios ataques con explosivos que han dejado a oscuras a Tumaco, un poblado de unos 200.000 habitantes a escasos kilómetros de la zona limítrofe y que concentra el mayor número de narcocultivos en el mundo. Perfiles. El hincha del Barcelona Javier Ortega a sus 18 años decidió, contra el querer de sus padres, que quería convertirse en periodista. Lo deseaba tanto, que en 2005 retornó a Ecuador procedente de España, donde vivía de vender helados. De la península trajo su afición por el Barcelona y en especial por el astro argentino Lionel Messi. El diario El Comercio, de Ecuador, reseña que en 2010 como estudiante de la Universidad Salesiana, ingresó como pasante a Últimas Noticias, en donde escribió sobre ligas barriales. Cubrió campeonatos de Barrio Nuevo, Atucucho, Bellavista, etc. Desde el principio queríamos que se quedara, cuenta Esteban Ávila, su primer jefe. Un año después integró la plantilla del Vespertino, como redactor de sucesos. En 2012 pasó al equipo de seguridad de El Comercio. Su tesis de pregrado fue un reportaje sobre microtráfico en La Mariscal. 4 años después cubrió la última parte del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En 2017 investigó la trama de corrupción de Odebrecht. Con ADN de fotógrafo. La fotografía es una profesión que Paul Rivas heredó de su padre Ángel Rivas, quien fue militar y fotógrafo durante 20 años. En 1999 ingresó al diario El Comercio como fotógrafo de temas sociales. Próximo a cumplir 46 años, Rivas ha ganado 7 premios de fotoperiodismo en Ecuador. Su trabajo también ha sido reconocido en revistas internacionales, como la imagen del volcán El Reventador, tomada en el 2003, que fue calificada por la revista Gato Pardo como una de las mejores 10 fotografías de ese año en Suramérica. Eterno conductor. Efraín Segarra durante 16 años trasladó en su auto a los periodistas de El Comercio, y lo conocían como Segarrita. Tenía 60 años y era oriundo de Pasaje, en El Oro, pero vivía desde su infancia en la capital y era hincha acérrimo del Deportivo Quito, por lo que era el chofer de mayor edad de ese diario. Su amigo y colega José Simbaña lo llama «mi viejito». No es solo por la edad, porque realmente tiene un espíritu joven, sino que siempre me ha tratado de mijo, cuenta. Su camioneta azul era un reflejo de su personalidad. Sobre el parabrisas colocó un sticker donde se lee «Reina del Cisne». En su carrera profesional tuvo 2 percances, en uno de los cuales perdió una oreja al ser atacado por un delincuente.